Bueno, ahí está. Estas declaraciones generan reacción y justamente para escuchar a uno de los sectores más importantes, siempre hablando educativamente, nos referimos a un sindicato que nuclea una gran cantidad de docentes y está Araceli con nosotros para escuchar también la postura de ellos con relación a estas polémicas declaraciones. Hola, Ara. Hola Rolando, estoy acá en compañía del presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Jaro Puca, y porque le dije, Ñanendieca, tu presidente, porque somos del interior y venimos de escuelas y colegios públicos. Presidente, nos reímos como para no llorar, ¿verdad? Pero estas declaraciones un poco que molestaron a más de uno, ¿verdad? Fuera de lugar y también desmeritando a los docentes, probablemente mediocres y mucha información, ¿verdad? Sí, así es. Para mí que es una lástima, ¿verdad? Estas declaraciones desatinadas y desafortunadas. Y lo más lamentable es que no proviene de una persona cualquiera, sino del presidente del Congreso de la Nación. Es decir, y es para nosotros es algo humillante la forma en que se expresó este señor. Es decir, prácticamente generalizando y tratando de mediocres a los docentes del sector público y también humillando a los jóvenes del interior también. Él hablaba de que su hijo era brillante. Yo creo que eso hubiese dejado que otras personas lo digan. El hecho de que haya ingresado en un colegio top, en un colegio prestigioso, eso no garantiza los conocimientos que pueda acceder. Debía ser evaluado como cualquier otro común, como decía un diputado, ¿verdad? Y ahí vamos a conocer si tenía la capacidad, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos indigna es que de una forma de justificar lo injustificable, el uso indebido de influencia para nombrar a un hijo, tenga que justamente manifestarse de esa manera en contra de los docentes y teniendo en cuenta que nuestra educación no está bien. Y yo creo que uno de los responsables de esta situación es justamente el señor Beto Velar, que hace 20 años prácticamente es senador de la Nación y en varias ocasiones nosotros justamente asistimos al Parlamento Nacional. Él era presidente en algunas ocasiones de la Comisión Bicameral de Presupuesto, en otras ocasiones era presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado y te puedo asegurar que en un 90-95% de las veces que recurrimos a él para pedirle un mayor presupuesto para educación, lamentablemente la respuesta fue negativa, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de los responsables y que él estaría proponiendo para que podamos mejorar esto, ¿verdad? Y recordando que también los jóvenes del interior, muchísimos que se esfuerzan, que ingresan, están en escuelas públicas, que no tienen la menor infraestructura mínima de esa edad, han surgido y son brillantes, inclusive están becados en Europa, eso también tenemos que destacar, y que todo es relativo, ¿verdad? Y nosotros como Federación de Educadores del Paraguay repudiamos esta afirmación del señor Beto Velar y ojalá que él reconozca, que recapacite y que pueda hacer algo también para mejorar esta situación que él justamente estaba mencionando. Bueno, presidente, antes de dar esta declaración, el senador Velar y esa diferencia entre los egresados de colegios públicos privados, él mencionaba, ¿qué dice PISA? Y en eso él se autorresponde mencionando esa diferencia. ¿PISA es un tipo de evaluación? Sí, es una evaluación que se suele realizar justamente a los alumnos de noveno grado, ¿verdad? Específicamente en las áreas de matemática, comunicación, ¿verdad? Y los últimos resultados no nos posicionan bien, creo que estamos penúltimos en la última evaluación, pero tenemos que ver todos juntos, es decir, no es que el docente tenga la culpa, hay muchos factores que tenemos que analizar, ¿verdad? Principalmente la malla curricular que se desarrolla, la preparación de los docentes, quién es el que se encarga de preparar al docente, quién es el que se le da el título habilitante al docente, qué políticos se inmiscuyen en nombrar docentes en forma directa, sin concurso. Hay muchas cosas que tenemos que analizar, ¿verdad? Y teniendo en cuenta la forma en que ellos prácticamente ubican a todos sus familiares, te puedo decir que la educación tampoco escapa a eso. Tenemos muchos nombramientos de docentes que no tienen la mejor preparación, pero por justamente el acompañamiento de algún diputado, de algún senador, se le ubica a ese docente y se le deja al otro que está mejor capacitado, el que concursó, el que hizo todos los cursos también. Entonces son elementos que
contribuyen para que no estemos en la posición que nosotros deseábamos. Ojalá que estuviésemos en los primeros lugares. Y la falta de presupuesto, justamente volviendo otra vez al Parlamento Nacional, es justamente una de las atribuciones, y ojalá que el señor Beto Velar pueda acompañar a partir de ahora, ya que le estaba haciendo esa evaluación, en un mayor presupuesto para educación. Pero reitero, no supo cómo justificar el nombramiento de su hijo, el uso indebido de influencia, y justamente terminamos pagando los platos rotos los docentes y los jóvenes humildes del interior. Tocó un lado muy sensible, y hablando no solamente de los alumnos del interior, tantos docentes del interior también que se destacan a nivel país, ¿eh? Claro, imagínate, nosotros que somos del interior conocemos el trabajo de los docentes, que algunos tienen que ir 20, 30 kilómetros en motocicleta, o a veces tienen que usar su auto, si es que tienen, ¿verdad? Se van en escuelas que no tienen las infraestructuras mínimas requeridas, es decir, no tienen las comodidades, y tienen que inclusive trabajar con niños que están mal alimentados, no tienen la posibilidad de que sus padres, aunque quieran, no tienen los conocimientos para poder ayudarle en su casa. Entonces, todos esos tipos de inconvenientes, el docente muchas veces tiene que hacer maravilla, milagro, y finalmente solemos sacar, o suelen salir niños que sobresalen, ¿verdad? La mayor parte vienen del interior y sobresalen en la capital del país a nivel internacional. Entonces, yo creo que generalizar eso no está bien. Ahora. Bueno, te escucha, acá le voy a poner el retorno para que te pueda escuchar el profesor, el presidente Rolando. Ahí se coloca el retorno. Bueno, Silvio, a lo largo de este tiempo y ya por tu vasta experiencia en el ámbito sindical docente, hablábamos de muchos profesores que incluso trabajaban ad honorem porque no tienen acceso a ese rubro, o la gente se ingenia para pagarles a ellos. Todavía seguimos con una gran cantidad de docentes en estas condiciones, haciendo nomás una comparación, ¿no? De gente que tiene facilidad de entrar al Congreso y ya tiene un salario, mientras tanto hay docentes que están ahí peleando por un rubro. Ese tema, Rolando, ya por suerte ya terminó, es decir, la ley prohíbe, ¿verdad?, que se tenga docentes trabajando en forma ad honorem, pero en algunos lugares, en algunas instituciones, es decir, lo que te puedo mencionar, por ejemplo, qué problemas tenemos en colegios importantes, no tenemos, por ejemplo, rubros para secretaría. Entonces los padres de familia tienen que hacer las ACES, tienen que hacer actividades, tienen que ver los recursos, y justamente se le contratan a personas para que puedan hacer ese trabajo, ¿verdad? Por eso estaba hablando de la mala distribución de los recursos. Vuelvo a reiterar, el señor Beto Velar hace 20 años es senador de la Nación, y creo que más de 4 o 5 oportunidades fue presidente de la Comisión de Presupuesto. Y las veces que nosotros le visitamos como gremio, hicimos el lobby correspondiente para que nos pueda ayudar en tener un mayor presupuesto, ya sea para salario o para tener mayor cantidad de rubros. Lastimosamente nunca tuvimos el acompañamiento. Ahora, también tenemos chicos brillantes, chicos calificados que vienen de allá del fondo del interior, que tienen tantas posibilidades de triunfar, pero muchas veces el tema del padrinazgo político no cuentan, y muchas veces terminan allí por el camino. Si no, es una realidad que se vivió siempre y que se sigue viviendo. Y eso es lo que duele, porque nosotros siempre le mencionamos a los chicos que la vía, el mejor camino para salir adelante y tener un trabajo digno, honesto, es estudiar. Pero no creo que tengan muchas motivaciones cuando observan, porque esto la gente ve, se socializa a través de las redes sociales, y creo que es una gran injusticia, ¿verdad? Justamente, si tomamos como muestra, no solo del señor Beto Velar, tenemos la hija del vicepresidente de la República, es decir, con la recategorización que tuvo. Acabamos de ver que el secretario del presidente de la Cámara de Diputados ganaba 2.800.000, ahora creo que gana cerca de 30 millones. Las esposas de los diputados que apoyan ahora al oficialismo prácticamente fueron nombrados como asesoras, algunos ni terminaron la secundaria, ganando cerca de 13 millones de guaraníes. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestros chicos, verdad? Por ahí va la cuestión, y reiteramos, ¿verdad? Tenemos chicos brillantes
que están en la capital a nivel mundial, y es decir, no, todo es relativo de estar en un colegio top o de primer nivel, pero yo creo que las ganas de superarse, las ganas de estudiar y salir adelante es lo que vale. Y reitero, estamos muy dolidos y repudiamos la declaración del señor Beto Velar. Totalmente. Simplemente para cerrar, Silvio, una reflexión también con relación a toda esta situación. Vemos que hay recursos como el tema del FONACIDE que se destinan principalmente a las instituciones, y la que más tiene que hacer provecho de esto son las instituciones públicas, rubros que no llegan, dinero que se disponibiliza y todos sabemos que termina en manos de intendentes, de gobernadores, muchos de ellos procesados. Y por ahí, si es que hay mediocridad en el sistema educativo, es por culpa de los que distribuyen estos rubros que finalmente no llegan para la educación de los chicos. Y mira, te doy un dato estadístico, que hasta el año pasado teníamos más de 800 millones de dólares distribuidos en las 17 gobernaciones y en los 260 municipios aproximadamente, y cerca de 200 denuncias de hechos de corrupción desde el año 2013, te estoy hablando, son los 10 años de uso de FONACIDE, y creo que tuvimos 2 condenas de intendentes que fueron condenados, y creo que fueron 7 o 8 los imputados. Y todos esos intendentes, muchos de ellos llegaron inclusive al Parlamento Nacional para que se intervenga a los municipios, para que prácticamente puedan ser procesados, y la mayoría de los diputados y los senadores lo blanquearon, Rolando. Exacto. En esa situación estamos, entonces eso es lo que contribuye, uno de los elementos que contribuye también para que nuestro sistema educativo esté de esta forma. Totalmente. Silvia, te agradecemos esta charla hoy acá con nosotros en Tarde Noticias. Gracias por tu tiempo y gracias a Araceli también. No, gracias a vos por el espacio y a las órdenes cuando guste. Ahí está Silvio Piris de la Federación de Educadores del Paraguay en esta jornada en que se está hablando bastante. Mucha gente está escribiendo mensajes indignados también con relación a estas declaraciones. Para cerrar nada más, reforzar esto, la mediocridad en la educación pública y principalmente en el interior del país quizás se deba a la mala utilización del recurso, esos recursos que se roban del tema FONACIDE, que tenían que ser destinados para merienda escolar, para infraestructura, que nunca llegaron, que terminó sirviendo como campañas para muchos políticos que hoy están sentados allí en el Congreso Nacional. Cuando ellos sean punidos y cuando la justicia también les caiga con todo, quizá de alguna manera comencemos a corregir un poco el rumbo y darle prioridad a nuestros jóvenes.